Los años perdidos de Jesús. El misterio entre la infancia y su resurrección. ¿Qué harías si descubrieras que casi 20 años de la vida del personaje más influyente de la historia están rodeados por un silencio absoluto? ¿Y si ese vacío no fuera un descuido, sino un enigma intencionado? Bienvenidos a Regreso del Guerrero, donde desenterramos las verdades ocultas, los ecos perdidos y las batallas silenciosas de la historia cristiana. Hoy abrimos una de las páginas más inquietantes del Evangelio, los años ocultos de Jesús de Nazaret. Tan solo una escena rompe la neblina de ese largo periodo. Jesús, con tan solo 12 años, se pierde de sus padres durante una peregrinación a Jerusalén. No se encontraba jugando en una plaza, ni escondido entre los puestos del mercado. No, estaba en el templo, dialogando con los sabios, asombrándolos con su comprensión. Cuando su madre le pregunta por qué les ha hecho eso, su respuesta resuena con fuerza profética. ¿No sabíais que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Y con esa frase, que corta como un cuchillo en la rutina de la infancia, el niño que descoloca a los doctores desaparece del relato bíblico. La siguiente vez que lo vemos, tiene ya unos 30 años y aparece en el Jordán, dispuesto a ser bautizado por Juan. ¿Qué ocurrió entre ese instante de asombro y la irrupción del Mesías adulto? Lo único que el Evangelio de Lucas nos ofrece es una frase que, lejos de calmar la curiosidad, enciende aún más la inquietud. Regresó con ellos a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Y eso es todo. Casi 2 décadas de silencio envueltas en una sola línea. Ese hueco no solo es literario, sino teológico. No se trata de un descuido editorial. Es una decisión, una sombra proyectada por los propios evangelios. El Hijo de Dios, creciendo entre serruchos y clavos, invisible al mundo, lejos de multitudes y milagros. ¿Qué nos dice este silencio? ¿Qué sentido tiene ese velo que cubre casi toda la juventud de Jesús? En los textos sagrados, el silencio no es ausencia, es un lenguaje en sí mismo. A veces, Dios no habla para obligarnos a escuchar mejor. En ese espacio vacío, entre el templo y el taller, comienza una de las historias más enigmáticas del cristianismo. Y apenas estamos empezando a desvelarla. Nazaret y Séforis, el taller donde se forja un Mesías. Nazaret no era más que una aldea polvorienta, perdida entre colinas de Galilea, sin relevancia histórica ni política. Sin embargo, allí creció aquel a quien los cristianos reconocerían como el Hijo de Dios. Un lugar donde el silencio de los evangelios no significa inactividad, sino formación. Es en Nazaret donde Jesús se convierte en hombre, donde, lejos del ruido de Jerusalén, se forja en el anonimato la figura más influyente de la historia. Y lo hace, literalmente, con las manos. José, su padre adoptivo, era un tectón, un término griego que no significa exclusivamente carpintero, sino más bien artesano, alguien que trabaja la madera, la piedra o los metales. Es muy probable que Jesús trabajara junto a él desde su adolescencia, levantando estructuras, arreglando herramientas, tallando utensilios. El Mesías se curtió no en palacios, sino en un taller lleno de astillas, callos y sudor. Cada día de trabajo parte de su encarnación. Cada tabla que cepilló, cada clavo que martilló, moldeó también su humanidad. Pero Nazaret no estaba aislada. A escasos 5 kilómetros se encontraba Séforis, una ciudad en plena reconstrucción bajo el dominio romano, llena de teatros, mercados, murallas y arquitectura imperial. Muchos artesanos de la región eran contratados allí, y es muy posible que Jesús también trabajara entre sus calles. Si fue así, habría estado expuesto a una variedad de culturas: griegos, romanos, judíos helenizados y comerciantes de todo el mundo conocido. Esta cercanía a Séforis sugiere que su visión del mundo no fue la de un aldeano encerrado en su burbuja religiosa, sino la de alguien que conocía de primera mano la diversidad, la injusticia y el esplendor del imperio. Allí, en el vaivén entre la tradición judía de su hogar y la efervescencia cultural de Séforis, se formó un joven observador, reflexivo, profundamente arraigado en la fe de sus padres, pero también consciente del mundo que le rodeaba.
El taller y la ciudad fueron su primer púlpito, su primer campo de batalla espiritual. Allí comenzó, sin que nadie lo notara, la revolución más grande jamás contada. La educación del alma. Jesús en la sinagoga. Si el taller fue donde Jesús fortaleció sus manos, la sinagoga fue el lugar donde se forjó alma. En la aldea de Nazaret, como en muchas otras de Galilea, la vida espiritual giraba en torno a este espacio sagrado y comunitario. Allí no solo se rezaba, también se aprendía. La sinagoga era escuela, tribunal, lugar de debate y memoria viva del pueblo. Desde muy niño, Jesús habría acudido con regularidad, como era costumbre entre los varones judíos, participando activamente en la vida religiosa del pueblo. La educación en el mundo judío del siglo I comenzaba en el seno familiar, pero se afianzaba en la sinagoga. Los niños aprendían primero a memorizar los textos de la Torá, los 5 libros de Moisés. No leían simplemente, recitaban, interiorizaban. Era un aprendizaje oral, profundo, que moldeaba la mente y el corazón. Jesús, como cualquier joven piadoso, habría pasado horas escuchando las lecturas, absorbiendo las enseñanzas de los rabinos, dialogando sobre la ley y los profetas. El uso posterior que hizo de las Escrituras, su capacidad para citarlas, interpretarlas y confrontar a los doctores de la ley, no surgió de la nada. Fue fruto de años de meditación, estudio y práctica. Los rabinos, aunque con diversas corrientes y enfoques, compartían una misión común: formar al pueblo en la fidelidad al Dios Israel. A través de ellos, Jesús no solo aprendió a conocer los textos, sino a vivirlos. La oración diaria, las bendiciones antes y después de las comidas, la observancia del sábado, los rituales de pureza, todo ello formaba parte de una rutina que fue tallando su espiritualidad. Además, los viajes a Jerusalén durante la Pascua, que cada familia realizaba cuando podía, habrían impactado profundamente su fe. Atravesar Galilea, llegar al templo, ver a los sacerdotes, oler los sacrificios y unirse a miles de peregrinos en oración, era una experiencia que ningún niño olvidaba. Jesús, desde joven, sintió que el templo era la casa de su Padre. Esa convicción, cultivada en su infancia, ardería como fuego en su corazón durante toda su vida. Rumores, teorías y verdades del corazón. Durante siglos, los llamados años perdidos de Jesús han sido un terreno fértil para la especulación. ¿Dónde estuvo aquel joven nazareno entre los 12 y los 30 años? Algunos afirman que viajó al lejano oriente, a la India, al Tíbet, incluso a tierras druidas, donde habría aprendido sabidurías ocultas. Otros sostienen que fue iniciado por esenios en los secretos del desierto, o que estuvo bajo la tutela de místicos alejandrinos que le enseñaron a canalizar la divinidad. Estas ideas, aunque sugerentes, se construyen sobre el vacío, y ese vacío, precisamente, nos dice algo profundo. Lo cierto es que los evangelios, sin ambigüedades, señalan que Jesús vivió en Nazaret hasta el inicio de su vida pública. Lucas afirma con claridad que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Esa frase, sencilla y luminosa, encierra más profundidad de la que aparenta, porque no se trata de un crecimiento común. Lo que ocurrió en el silencio de esos años no fue una formación esotérica, sino una maduración bajo la mirada del Padre. Un aprendizaje interior, cotidiano, profundamente humano y divinamente guiado. Jesús no necesitó recorrer el mundo para encontrar la verdad, porque Él mismo era la verdad encarnada. Su crecimiento fue real, sí, pero no como el de un discípulo que aprende de maestros humanos, sino como el hijo que escucha la voz del Padre en lo íntimo del alma. No necesitó buscar iluminación en tierras lejanas porque su luz provenía del cielo. Y ese silencio, ese espacio de aparente anonimato, fue en realidad un tiempo sagrado de preparación. Los silencios de la Biblia no son errores editoriales, son pausas. Son espacios que invitan a la contemplación, al misterio, a la fe. No todo debe ser explicado para ser comprendido. Y quizás ahí radique una de las verdades más hondas del cristianismo, que Dios habla también desde el silencio, que el Mesías se forja en lo oculto,
que el Salvador del mundo pasó la mayor parte de su vida en el anonimato, aprendiendo a ser hombre, antes de mostrarnos cómo ser verdaderamente humanos. Los años silenciosos de Jesús no son un vacío por llenar con fantasías ni con teorías esotéricas, sino un espacio sagrado que revela una verdad aún más poderosa. El Hijo de Dios creció en lo oculto, entre el polvo del taller y la quietud del alma, no por falta de historia, sino porque su vida era ya un mensaje. En ese silencio se esconde la pedagogía divina, que nos enseña que lo invisible también transforma, que lo anónimo puede ser decisivo y que la preparación silenciosa es el cimiento de toda misión trascendente. Los silencios de la Biblia, lejos de ser huecos, son llamados al asombro y a la contemplación, porque a veces el cielo habla más claro cuando guarda silencio. Si este viaje por el tiempo oculto de Jesús te ha tocado el corazón, te invitamos a compartir tus reflexiones en los comentarios. ¿Qué crees tú que nos dice este gran silencio? Suscríbete a Regreso del Guerrero, donde la historia sagrada cobra vida, y donde el eco del pasado resuena con fuerza en nuestro presente.